Hola, Hola. ¿cómo están? Qué rico estar nuevamente con ustedes en su sección Fe en el siglo XXI. Y estoy nuevamente con el pastor Guillermo Olivera Rivera, teólogo, con quien vamos a conversar un tema bastante importante y bastante neurálgico en lo que estamos viviendo hoy día, que es la opinión que nosotros tenemos como cristianos de lo que es la política. En base a eso, normalmente nosotros nos paramos, ¿cierto?, en ese momento en que Jesucristo toma la moneda y mira un lado y ve la cara de César y dice: da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y él hace una separación de iglesia y Estado. Entonces es sumamente importante que nosotros hoy día tengamos, por supuesto, una postura. Nadie puede decir que no tiene una postura en lo que es política. O sea, no hay absolutamente nadie que pueda decir que no lo tiene. Tendrá una inclinación. Eso no significa de que sencillamente nosotros estemos inmersos en la política. Pero qué de importante es la opinión que nosotros podemos tener de la política, y se lo hacemos la pregunta al teólogo doctor Guillermo Olivera. Bueno, yo creo que hace pocos días empezó a circular en medios de comunicación, redes sociales, algo que un honorable pastor y muy querido por nosotros También doctor. manifestó. Doctor, no recuerdo la especialidad, pero yo creo que equivocadamente, pastor. O sea, yo respeto mucho al pastor en muchos de sus trabajos con respecto a familia, con respecto a unión, pero en esto no es que le vaya a falta de respeto, sino que no estoy de acuerdo con él. Creo que cada ciudadano tiene responsabilidades que cumplir con el Estado, pagar impuestos, cumplir el ordenamiento jurídico que tiene el Estado, pero ya la Constitución de 1925 reglamenta esto y habla de la separación de iglesia y Estado. Nosotros los pastores tenemos opinión. Por supuesto, tenemos opinión. Pero es una opinión reservada. Porque Dios nos llamó a servirlos, a servir a Dios. O sea, nosotros somos siervos del Señor, y por lo tanto yo no voy a estar induciendo o hablando a favor de tal o cual candidato, porque mi único candidato en la vida es Jesucristo. Entonces yo tengo que predicar de Cristo, enseñar de Cristo, ir a las naciones, ir a los pueblos, ciudades, poblaciones, hablando de Cristo, y no de un candidato a la presidencia de la República, basado precisamente en lo que Jesús nos deja, ¿cierto? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces encuentro que es una opinión, no podemos ser beligerantes en política nosotros. Nosotros estamos llamados a predicar del reino y tenemos que predicarle a todas las personas, sean de la ideología política que sea, porque Cristo está por sobre todos ellos. Sí, yo creo un punto importante, porque yo recién decía, cada uno de nosotros siempre va a tener alguna tendencia, es obvio. No hay nadie que pueda decir, no, es que yo la verdad es que no encuentro a nadie. Mire, si a mí me preguntaran por quién votar, yo le voy a decir por el menos malo. Me van a preguntar, ¿y quién es el menos malo? La pregunta es muy simple. Cada uno de nosotros tenemos que profundizar en las opciones que tenemos hoy día para elegir. A lo mejor un día va a llegar uno que es realmente bueno. Existió Abraham Lincoln, ¿cierto? Existieron hombres de Dios que había que votar por ellos porque eran hombres que Dios había puesto en eminencia. Entonces, puede ocurrir eso, pero ya no tenemos esa realidad. Pero eso, pastor, eso es, o sea, si se levanta un político que trabaje en beneficio de la sociedad, en su integridad, Dios lo va a levantar. Por supuesto. Pero a nosotros el Señor nos llamó para ser pastores, para ser educadores, para ser evangelistas, para ser maestros. Entonces yo no veo por qué mi opinión tiene que ser trascendente en lo político. Lo que tiene que ser importante es el mensaje, reproducir el mensaje de Cristo en nuestro tiempo. Entonces, aquí en estas últimas noticias que han aparecido, nos hemos encontrado con que se le da nombre y apellido y letra del candidato por el que tienen que votar, y yo creo que el Señor no nos llamó a eso. Primeramente, yo también creo que el Señor no nos llamó a eso, ¿verdad? Nosotros sí tenemos que ser personas inteligentes y tenemos que ver, por supuesto, a quién es el candidato. Exactamente. ¿Qué es lo que piensa? Ahora, nosotros hemos estado cometiendo un error bastante importante, Pastor Guillermo, como iglesia, que es solamente mirar el tema valórico. Y decimos, si esta persona tiene el tema valórico, yo voto por esa persona. Por favor, la persona que vaya a dirigir nuestro país va a dirigir
no solo a la iglesia, va a dirigir a todas las personas de la Así iglesia, es. a todos los ciudadanos de Chile. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver personas que tengan capacidad económica, capacidad administrativa, que sea un estadista, que sea una persona que pueda tomar el país y hacerlo avanzar. Y eso tiene que ver con economía, eso tiene que ver con proyectos sociales, eso tiene que ver con infraestructura, eso tiene que ver con programas de gobierno, eso tiene que ver con tantas Con políticas cosas, internacionales. por supuesto, con relaciones Claro. internacionales y todo aquello. Entonces, ¿qué opinión tenemos que tener nosotros? Tenemos que tener una opinión objetiva, Sí. tenemos que tener un candidato de los que hayan ahí, votar por el que realmente esté más cerca de lo que nosotros creemos. Pero ojo, que no es solamente el tema valórico. Entonces es importante que nosotros en el siglo XXI veamos esto de una forma mucho más macro. El tema valórico es súper importante, pero también hay otros temas importantes, porque ¿qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? Claro, ahora lo otro, pastor, es que nosotros no podemos imponer nuestros términos como iglesia en medio de la sociedad. Jesús nos mandó a predicar, y el que acepte a Cristo va a ser transformado Por el Espíritu por el Santo. Espíritu Santo. Por favor, por el Espíritu Santo. Entonces nosotros estamos yendo criticando a los políticos que dictan estas leyes, esta y otra ley, ley de igualdad de género, todo eso. La verdad que a mí Cristo me dijo que yo predique y que quien tenga una condición distinta a la mía, yo tengo que amarlo, respetarlo, colaborar en su restauración, pero el que va a hacer la obra redentora en la persona es Cristo. Ahora nosotros, como si usted me pregunta, pastor, si voy a votar, sí voy a votar. Por supuesto. Acabo de cambiar mi registro electoral en la ciudad donde estoy viviendo ahora para poder votar, estar habilitado Excelente, en las excelente, elecciones de fin de por año. supuesto. Y por supuesto que voy a revisar qué piensan los candidatos, cómo van a manejar sus cosas, me voy a informar y voy a votar como corresponde, porque Dios también me ha mandado a respetar las leyes de mi país. Por lo tanto, el gran llamado es a que todos ejerzamos el derecho de sufragio universal y votemos por el candidato que nosotros en conciencia elegimos para que dirija los destinos de nuestro país. Por lo tanto, creo que cada uno de los cristianos y de los ciudadanos tiene la responsabilidad de ir a votar, pero yo no le voy a decir jamás a nadie, mire, vote por este o por el otro, porque en realidad no me corresponde. Ahora es súper importante también, para que usted no vaya a juzgar mal, que si a mí alguien me pregunta, Pastor Rodrigo González, ¿usted por quién va a votar? Yo no tengo nada que me cierre, ni un cierre en la boca, ni nada. Puedo con toda libertad decir por quién voy a votar. Es mi libertad. Si no quiero decirlo, también puedo decirle, ¿sabe qué? El voto es secreto. No estamos hablando de eso, porque yo puedo tener un candidato. Yo estoy hablando de promover, escúchelo bien, de promover, de promocionar un candidato específico, porque sencillamente mucha gente va a seguir eso y nosotros no estamos para eso. Es sumamente importante dejarlo claro, que en el siglo XXI, para aplicar esta fe en el siglo XXI, no estamos para eso. No, y lo otro, pastor, es que ya con esa opinión yo vi algunos comentarios, unos muy virulentos, muy fuertes en contra del pastor, otros que aplaudían, minoritariamente que aplaudían, pero los ataques fueron muy fuertes hacia la persona del pastor. Ahora, si el pastor hubiese hecho un mensaje sobre Cristo, no habría recibido esos ataques, de eso estoy seguro. Entonces, por eso yo creo que como iglesia tenemos que madurar y tenemos que confiar solo en Dios. Esa es nuestra tarea. Hermanos amados, Dios es el único que puede transformar la sociedad, transforma al hombre. Él nos ha dado pautas y nosotros tenemos que predicar de eso. Correcto. Pero la obra final la va a hacer Él en cada una de las personas de nuestro país y no la clase política. Por favor, por último, ya cerrando esta sección Fe en el siglo XXI, no nos salgamos del marco de la Escritura. Para Amén. eso hemos sido llamados. Tenemos un rayado de cancha en la Escritura. Y nosotros hoy día hemos hablado de algo que nadie quiere hablar, de política, en su sección Fe en el siglo XXI.